un gusto darles la bienvenida a esta jornada de homenaje por los 75 años de la adopción de la Declaración Americana para la Protección de Derechos Humanos en la Organización de los Estados Americanos. Tenemos un panel de lujo, como bien decía Gerardo hoy. Nos acompañan 4 expertos en el área de la protección de los derechos humanos, a quienes vamos a presentar minuciosamente y después daremos el espacio a cada uno para que pueda exponer. Nos sigue virtualmente el doctor Víctor Rodríguez Recia, presidente del Instituto Internacional sobre la Responsabilidad Social y Derechos Humanos, exsecretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Presencialmente tenemos al doctor Fabián Salvioli, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata, director del Instituto y de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición, y docente de la Maestría en Estudios de Género, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho de la UNICEN. También nos acompaña Laura María Giosa, decana de nuestra facultad, profesora de Derechos Humanos en la UNICEN y en la UBA, codirectora y docente de la Maestría en Estudios de Género, Derechos Humanos y Políticas Públicas de nuestra facultad y de la especialización en Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y nos acompaña finalmente Cecilia Bertolé, magíster en Estudios Sociales y Culturales, profesora de Derecho Internacional Público y Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Pampa, y una docente invitada de la especialización de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de nuestras casas de estudio. Tengo entendido que va a arrancar el doctor Víctor Rodríguez Recia, a quien ahora aclaremos, y empieza su exposición, que será sobre la Declaración Americana, la historia y una relectura contemporánea. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a Laura Llosa, a quien ya conozco. He tenido la dicha de estar en Azul. Lamentablemente hoy estoy en desventaja, estoy online, pero me encantaría estar ahí. Un lugar muy acogedor. Agradezco también y me siento congratulado de estar con este panel de lujo, como dijo el presentador. Pues muchísimas gracias. Me ha correspondido platicar, conversar sobre aspectos históricos de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, que históricamente se antecedió a la Declaración Universal por unos meses. Y empezaré mi explicación desde ahí, a través de ciertas preguntas básicas históricas. ¿Por qué la Declaración Universal de los Derechos Humanos es posterior a la Declaración Americana sobre los derechos y deberes del hombre? Vean que desde el punto de vista histórico y del contexto, el nombre oficial de la declaración debe ser revisado y pasar de llamarse Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre a Declaración Americana de los Derechos Humanos, pero entre la jerga jurídica la conocemos como la Declaración Universal, la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos, y eso es lo que importa. ¿Por qué en América, no América Latina, por qué en América se creó un instrumento internacional de derechos humanos cuando la expresión derechos humanos apenas se estaba conociendo, escuchando? Es decir, antes de 1945, de la carta, el fin de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Carta de las Naciones Unidas, que ya acuña el tema de derechos humanos, y después en 1948, diciembre 10, se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué América se adelanta? Es un tema de historia, es un tema de creatividad. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver los derechos humanos en el contexto latinoamericano? Entonces vamos a hacer un poquito de historia. En 1826, después de de los procesos de independencia en las Américas, es convocado el Congreso Anfictiónico en 1826 en Panamá por Simón Bolívar.
Simón Bolívar pretendía dentro de su sueño, como todos saben, tener una América unida. Y en ese primer congreso se da el espacio para hablar sobre qué construir, cómo construir, defendernos de quién. Y desde esa perspectiva, un enemigo visible dentro de la geopolítica era la Santa Alianza Europea, es decir, los países europeos veían en los recientes países independientes pues, un espacio para recolonizar. Entonces, avanzando a esto, pues se empieza a hacer una serie de reuniones panamericanas que terminan luego con la creación de lo que se llama la Unión Panamericana, que termina después siendo la Organización de los Estados Americanos. Entonces, cuando se crea la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, teníamos 120 años de reuniones periódicas, de reuniones para analizar temas de comercio, temas de transporte, todo tipo de situaciones hemisféricas. Se empieza a hablar de seguridad hemisférica y somos, digamos, potentes en iniciativas de tratados. Por ejemplo, en materia de derecho internacional privado, teníamos muchos avances. Somos los gestores de la figura del asilo político. Pero en Centroamérica pasó algo muy interesante y es bastante desconocido por inclusive los internacionalistas. En Centroamérica se creó la Corte Centroamericana de Justicia. Estamos hablando de 1907. Se creó una corte regional, corte como tribunal, para dilucidar problemas, conflictos entre estados centroamericanos, pero relacionados con afectación a sus nacionales. El primer órgano de protección de derechos humanos en el mundo es la Corte Centroamericana de Justicia. Bueno, pues con todos estos antecedentes llegamos a 1948 y en Bogotá, Colombia, empieza a debatirse en el mes de mayo, justo relacionado con estas fechas, la necesidad de crear un instrumento internacional, el primer instrumento internacional en derechos humanos. ¿Por qué una declaración universal y por qué no un tratado de derechos humanos? Esa es la pregunta que me haría. En 1948, los estados americanos estaban pues, en ciernes constituyendo y reforzando, después de la Segunda Guerra Mundial, un blindaje regional de protección para la seguridad hemisférica. Se creó el TIAR, pero también un tema de preocupación era la situación de los derechos humanos en países donde la situación de contexto era preocupante. Había un debate jurídico, había una necesidad y habían ciertas propuestas en 1948 de si se creaba una declaración o si se creaba un tratado sobre derechos humanos, si se creaba un tribunal de derechos humanos u otro órgano. Y entonces eso confluyó en la primera apuesta de hagamos una declaración americana sobre derechos humanos. Entonces se tomaron prestados los derechos constitucionales con un valor agregado, derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, es decir, todo mezclado. En cambio, hasta 1969, que es cuando ya los estados avanzan un paso en calidad y crean la Convención Americana sobre Derechos Humanos como primer tratado, es decir, se le pone dientes a la declaración. Antes de ese esquema íbamos a tener un escenario que nosotros llamamos el desdoblamiento del sistema de protección interamericano de los derechos humanos. Es decir, la plataforma de derechos en las Américas, incluyendo pues América continental y también los países del Caribe, se constituyó el primer modelo, digamos, regional de protección de los derechos humanos en esta parte del hemisferio, donde el catálogo de derechos iba a ser la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Esto quiere decir que todos los países que fueran miembros de la Organización de Estados Americanos, es decir, que hubieran en
en ese momento ratificado la Carta de la OEA, tenían que proteger o garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de los Derechos Humanos, pero no tenía dientes. ¿Qué quiere decir esto? No había un órgano ni un mecanismo de protección. En ese momento, ¿de qué servía entonces tener una declaración americana? ¿Qué era? ¿Un documento técnico, un documento académico? ¿No tenía dientes? ¿Qué pasaba si un estado no lo cumplía? ¿Cuál seguimiento se podía hacer? Digamos que ese era el tema. Pero si ustedes analizan el cuerpo, el preámbulo de la Declaración Americana, se dan cuenta que tiene mucha utilidad práctica hoy en día. Casi que no hay una ley a nivel nacional en Argentina, en Costa Rica, en México, que al momento de justificar la creación de una ley determinada, no haga una invocación a los principios, a los derechos de la soberanía o del respeto de los derechos humanos, de la universalidad y de la comprensión de que existe algo a nivel internacional como un paraguas enorme que apunta hacia la dirección correcta, el respeto a los derechos humanos. Eso por un lado. Por otro lado, es una fuente de derecho internacional, donde se reconocen derechos económicos, civiles y políticos y culturales, y genera pues una propuesta que vamos a llamar la línea de base. A partir de mayo de 1948, se creó una línea de base que Pedro Niken llamó la progresividad de los derechos humanos. La progresividad de los derechos humanos es que a partir de 1948 no hay regresividad, no hay retroceso. Vamos a seguir avanzando, creando nuevos tratados y mecanismos de protección. Entonces, la Declaración Americana es fundacional en esa línea de base. Y a partir de ahí es un referente. Yo no lo quisiera ver solo como un documento histórico. Lo quiero ver como un documento, digamos, sustantivo que tiene vigencia en este momento porque se le fue poniendo dientes o varios aditamentos a lo largo del tiempo. Al punto de que hoy, dentro de este desdoblamiento del sistema interamericano, hay países miembros de la OEA, como Estados Unidos, como Canadá y otros países del Caribe que no han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, la Corte Interamericana no tiene competencia ni violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se analizan desde la perspectiva de Canadá o de los Estados Unidos. Son países que se quedaron viviendo en el pasado, son países que viven en 1948, son países miembros de la Organización de Estados Americanos, donde el órgano supervisor del cumplimiento es solo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que queda en Washington, no la Corte Interamericana, porque el mandato de la Corte se cierne a la Convención Americana y a otros tratados americanos en materia de derechos humanos. Entonces, no es un documento que no esté vigente, está plenamente vigente, especialmente en esos países donde la Comisión constantemente emite medidas cautelares para proteger la vida, la integridad y la seguridad de habitantes de esos países. Les llama la atención, genera informes, reportes y también emite resoluciones e informes sobre violaciones de casos concretos por violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, por allá de 1989 yo trabajaba en la Corte Interamericana, en la Secretaría, y la Comisión Interamericana se atrevió a hacer una pregunta arriesgada. Le preguntó a la Corte Interamericana que cuál era el valor jurídico de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Imagínense ustedes una pregunta, digamos, de carácter jurídico, y se abrió en esa opinión consultiva que se llama la opinión consultiva número 10, ¿cuál es este valor jurídico de la Declaración Universal? Se abre el debate y muchos países participan de la opinión sobre cuál es el valor jurídico.
y me voy a ir a los escenarios de riesgo. Estados Unidos presentó sus comentarios, su amigos, sus observaciones, y no faltaba más para Estados Unidos. La declaración es una declaración, no es un tratado, y por lo tanto su valor jurídico no es vinculante. Costa Rica, la Cancillería mandó una opinión bastante extraña y confusa, algo así como sí, pero no, ¿no? Es ese tipo de cosas donde faltaba cierta claridad en el compromiso en los funcionarios de la Cancillería. Y bueno, la mayoría de los países sí le reconocían algún valor jurídico vinculante, pero haciendo la distinción en que la declaración no es un tratado, no es la Convención Americana. Yo creo que la Corte Interamericana, en una manera bastante creativa, hace un análisis histórico de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, le da el valor jurídico en ese momento que tenía como declaración y no tratado. Recuerden ustedes que las declaraciones no se ratifican, y eso es una diferencia importante con los tratados. Los tratados de derechos humanos sí se ratifican por los estados. Y además los tratados no solo reconocen derechos, sino que también reconocen órganos de protección. La Declaración Universal no reconocía o no tenía un órgano de protección en ella misma, intrínsecamente no lo tenía, hasta que después se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que supervise a la declaración. Así las cosas, la Corte hace una pasada histórica, pero luego en su creatividad, gracias al principio de análisis de mayor interpretación a favor de las personas, considera que si no es un tratado no quiere decir que no tenga un valor jurídico importante. Y una de las cosas para decir que tiene valor jurídico de observancia y de que es vinculante, especialmente para aquellos países que no han ratificado la Convención Americana, donde la declaración sigue siendo hoy el único mecanismo o instrumento de protección en las Américas, por supuesto, tiene que ser de obligado acatamiento con base en el principio de buena fe. Y uno de los criterios que hace es que es una fuente de derecho, por un lado, pero por otro lado dice que muchas de sus normas han sido aceptadas y reconocidas de manera explícita o por la universalidad de los estados americanos. Es decir, que no ha habido una resistencia a lo largo del tiempo para negar el valor y la validez y la legitimidad de la declaración, y por lo tanto esto crea costumbre. En derecho internacional, la costumbre crea derecho. Por lo tanto, la declaración es superlativamente entendida en un avance de progresividad en el reconocimiento internacional. También, debido a la característica y la naturaleza de muchos de los derechos que tiene, muchos son normas de jus cogens. Entonces, por ejemplo, la prohibición absoluta de la tortura es algo que nadie puede validar o nadie puede negar como una norma, una prohibición absoluta. Y el conjunto, el espíritu de la declaración hace que los estados hayan aceptado universalmente esa interpretación. Y este parangón se hace también después, pero no por la Corte Interamericana, sino a la hora de interpretar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero de diciembre 10, se puede llegar a la misma conclusión, que a través de las Naciones Unidas, los estados han reconocido como un instrumento universal importante, un antes y un después, una declaración que no es un tratado, pero que después se le fue poniendo dientes. Quiere decir que astutamente nos le adelantamos unos cuantos meses de mayo a diciembre al sistema de las Naciones Unidas para crear un instrumento regional, yo diría que potente, poderoso, que viene a amalgamar
la terminología de los derechos humanos, los principios, y que eso después se va a refractar en el derecho constitucional de los distintos países, porque son derechos constitucionales, porque son derechos humanos, porque hay derechos de naturaleza civil y económicos, sociales o derechos colectivos. Si me preguntan, porque creo que ya me pasé el tiempo, ¿cómo pensar en una resignificación de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos? Yo diría que hay que hacer ciertas actualizaciones interpretativas. Y yo creo que esto tiene que ver con que hoy día las principales violaciones de derechos humanos han cambiado. No quiere decir que no se violen derechos civiles y políticos, pero en aquel tiempo la violación a la vida, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas sistemáticas, las desapariciones forzadas de personas estaban a la orden del día en dictaduras. Entonces, hubo una concentración importante en ese tipo de violaciones. Hoy no es que no hayan torturas, no es que no hayan desapariciones, siempre las hay y ocurren en democracia, pero tiene que haber cierta progresiva de avance y hoy las principales violaciones de derechos humanos atienden a problemas estructurales de derechos económicos, sociales y culturales que antes ni siquiera eran vistos como derechos humanos, o por lo menos como vinculantes. Se ven como derechos humanos, pero no, se decía que los derechos económicos y culturales no eran vinculantes, porque a diferencia de los derechos civiles y políticos, eran derechos programáticos, dependiendo de un presupuesto, dependiendo de un programa, etc. La resignificación o la relectura de la declaración es cómo tomar esta declaración y adecuarla hacia aplicación de principios interpretativos para colectivizar esa protección. Me refiero a esquemas generales de discriminación. Me refiero al enfoque basado en derechos humanos para que la declaración sea vista como una fuente de derecho para políticas públicas de derechos humanos, como políticas públicas con acción afirmativa, sobre todo en los países donde todavía no hay vigente tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hace una resignificación de los derechos humanos, una redimensión hacia el enfoque de género, por ejemplo, que eran temas que no se trataban antes. Antes no se hablaba de enfoque de derechos humanos y mucho menos de enfoque de género. También era muy difícil entender la protección de los derechos colectivos como los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, y la relación entre la tierra, el territorio, los proyectos de vida y la vida misma en sí de estos pueblos y de estas organizaciones. Yo no quisiera que siguiéramos pensando en la Declaración Americana como un antecedente que quedó en el pasado para entender el sistema actual de derechos humanos, que sí sirve para eso, por supuesto. Yo quisiera que lo siguiéramos invocando con fuerza y con potencia, como inclusive algunos órganos que no son necesariamente derechos humanos, le dan un valor muy importante a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me refiero a la oficina de Interpol. La oficina de Interpol hoy puede reexaminar una orden de detención, una notificación roja y levantarla si considera que hay persecución política o hay violaciones a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Verdad que no estoy hablando de tratados, estoy hablando de la declaración? Esa potencialidad, digamos, blindaje que le da la Interpol, que no es un órgano, repito, de derechos humanos, pero que le da un valor jurídico importante a la Declaración Universal, debe ser retomada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también por otros órganos que de alguna u otra manera y también por los parlamentos para reactivar, no solo a través de tratados, sino a través de esta dimensión multisectorial de la protección de la Declaración Universal, la Declaración Americana, y que a diferencia del pacto
y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que solo tiene derechos civiles y políticos, la declaración tiene derechos económicos, sociales y culturales. Mucho ojo. No es que entonces no solo no se aplica para Estados miembros, sino que aquellos estados que no han todavía ratificado el Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales, cierro diciendo, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos tiene vigencia total en materia de derechos económicos, sociales y culturales en las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Una muy detallada exposición. Menciono, que no hice al principio, que va a haber un lugar para preguntas, comentarios, si alguien se ha anotado al final de las exposiciones. Y pasamos entonces a la segunda exponente, que va a ser Cecilia Bertolé, quien nos va a hablar sobre la la Declaración Americana y la protección de la niñez. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto enorme estar acá en la UNICEN. Quiero agradecerle especialmente a la decana, a Laura Giosa, que es una amiga con la que hemos compartido muchísimos posgrados en materia de infancia, y también al profesor Fabián Salvioli y al doctor Rodríguez Recia, haberme invitado a participar de este lujoso panel. Bueno, a mí me toca hablar de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre vinculado con las infancias. Cuando comencé a pensar el tema, pensaba cuántos aportes ha hecho esta Declaración de Derechos y Deberes del Hombre a las infancias, entendiendo a estas infancias como uno de los colectivos más vulnerados que hay hoy en día, porque es un colectivo al cual le ha costado mucho lograr una identidad propia y una voz propia, a diferencia de otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Si uno indaga en relación al texto de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, vamos a encontrar algunas normas que hacen referencia a la infancia como un objeto de protección, y en general como un objeto de protección no analizado individualmente, sino en general en vinculación con otros objetos de protección. Por ejemplo, si uno mira el artículo 7 de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, que es el más utilizado en materia de infancias, ve que lo que protege es la maternidad y las infancias, ¿no? Obviamente, el momento en el cual surge la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, que es en 1948, fue un momento en el cual imperaba lo que se conoce como la doctrina de la situación irregular, ¿sí? Que también estaba vigente cuando se crea el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta doctrina justamente plantea que los niños, niñas y adolescentes no son sujetos de derechos, sino que son objetos de protección, y que genera una importante división de la infancia entre aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen sus necesidades básicas satisfechas, en general son aquellos que tienen cuidados parentales, y aquellos que no las tienen, que son los menores que quedan a disposición del Estado, ¿sí? Esta teoría o esta doctrina de la situación irregular se extiende en los estados americanos, al menos en lo normativo, hasta fines de la década del 80. Y digo al menos desde el punto de vista normativo, porque si bien los estados americanos han puesto mucho énfasis en incorporar la Convención de los Derechos del Niño de 1989 a sus legislaciones internas, todavía en las prácticas seguimos identificando fuertes opacidades que muchas veces pueden reinterpretarse en el marco de la doctrina de la situación irregular. Dicho esto, es interesante pensar qué aporte nos puede hacer la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Y retomando esto que decía el profesor Rodríguez Recia, es necesario realizar una resignificación de esta declaración, no solamente entendiéndola como el instrumento que fue el puntapié inicial para la protección de las infancias en el sistema interamericano, sino una resignificación que tenga que ver con un análisis autónomo del instrumento en relación a las infancias. Yo esto lo he pensado en 4 puntos fundamentales de aplicación de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre en relación a este colectivo. El primer punto tiene que ver con la elaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en esto habría que reconocer distintos aportes que ha hecho.
ha hecho muchos aportes antes de que la Corte Interamericana comience a trabajar el artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica de una manera sustantiva. Ha hecho aportes con posterioridad a que se empiece a trabajar el artículo 19 de una manera sustantiva, y también ha impulsado una opinión consultiva que es muy importante, que es la opinión consultiva número 17 del año 2002, que habla de la condición jurídica y de los derechos de los niños. La labor de la comisión puede identificarse en 3 etapas sumamente interesantes, ¿no? Una primera etapa que va desde la creación del sistema interamericano hasta fines de la década del 80, donde la comisión monitoreaba situaciones que tenían que ver con estas vulneraciones que explicaba el profesor Rodríguez Recia, que se vinculaban más con los derechos civiles y políticos, con el derecho a la vida, con la integridad física. Una segunda etapa donde ya aparece en el ámbito universal lo que se conoce como la declaración, la Convención de los Derechos del Niño de 1989, donde empieza a haber una labor más sustantiva en relación al reconocimiento de la subjetividad de los niños, niñas y adolescentes, y una tercera etapa en la que estamos actualmente en el sistema interamericano en materia de infancias, que tiene que ver también con esto que señalaba el profesor, el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales a los niños, niñas y adolescentes. No ya como se pensaban en el sistema tutelar, porque es mentira que el sistema tutelar no reconocía derechos económicos, sociales y culturales que no podían ser ejercidos por sí, sino que tenían que ser ejercidos por los adultos. Las últimas, o los últimos pronunciamientos del sistema interamericano trabajan los derechos económicos, sociales y culturales para el ejercicio en forma autónoma de las infancias. El trabajo de la comisión, desde sus inicios, tuvo presente las cuestiones vinculadas a niñez. De hecho, si pensamos en la década del 60 y del 70, fueron décadas en las cuales el único orden normativo que se aplicaba era justamente la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y ha tenido informes de trascendencia muy importantes que tienen que ver justamente con estos derechos civiles y políticos que nombrábamos recién, como por ejemplo cuando niños, niñas y adolescentes se encontraban detenidos en condiciones inadecuadas con sus padres, el secuestro de hijos e hijas de opositores políticos en las dictaduras militares, y ha impulsado otras temáticas que luego fueron trabajadas por la Corte, como por ejemplo empezar a pensar a las niñas como una subjetividad específica en algunos informes que se hicieron en el marco de la comisión. Hay algunos casos interesantes que trabaja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que invocan específicamente a la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre. Uno de estos casos, por ejemplo, es un caso que tramita en relación al Estado argentino, que es el caso Testigos de Jehová contra Argentina de 1978, que es un caso que se da en el marco del proceso militar, donde unos 300 niños y niñas son expulsados de escuelas primarias, o no se les permitía el ingreso a estas escuelas primarias, donde la comisión establece como derechos alegados directamente a la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 12, que habla del derecho a la educación, también en el artículo 5, que habla del derecho a la libertad religiosa. Pero también hay un reconocimiento posterior al trabajo que ha hecho la Corte. Por ejemplo, podemos reconocer en el caso James y Bosico contra República Dominicana, que es un caso del año 2001 que tramita en la Corte Interamericana, donde la comisión, además de los artículos del Pacto de San José de Costa Rica, invoca el artículo 12 de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? Invoca un artículo aún cuando podía considerar que la protección completa se podía dar en el marco convencional. Ese sería el primer punto de trabajo. El segundo punto de trabajo es pensar que la labor de la Comisión Interamericana en materia de infancias ha sido fundamental en aquellos estados que no son partes del Pacto de San José de Costa Rica. Y en esto hay casos sumamente interesantes, como el caso Michael Domínguez contra Estados Unidos, que es un caso del año 2002, donde se había condenado a pena de muerte a un adolescente que había cometido un hecho delictivo al momento de tener 16 años de edad.
Y en este caso se generan estándares súper importantes para la protección de las infancias, entendiendo que existe una norma de ius cogens, una norma imperativa de derecho internacional, que prohíbe la pena de muerte para personas menores de edad, ¿sí? Y que se basa en la creación de una norma consuetudinaria de derecho internacional de protección de los derechos humanos. El tercer punto que considero que podemos destacar para la resignificación de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre en materia de infancias tiene que ver en cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha trabajado las opiniones consultivas. Las opiniones consultivas que están dedicadas específicamente a las infancias y a las adolescencias. La primera opinión consultiva, que fue a solicitud de la Comisión Interamericana, que es la opinión consultiva 17 del año 2002, menciona específicamente a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la reconoce como el primer instrumento relativo a las infancias en el sistema internacional. Pero aún es más interesante la opinión consultiva 21 del año 2014, que hace referencia a los niños, niñas y adolescentes en contextos de migración. Porque en esta opinión consultiva, la Corte reafirma, ¿sí?, que lo trabajado en la opinión consultiva debe aplicarse a todos los estados de la OEA, aun que no hayan ratificado el Pacto de San José de Costa Rica, y genera una fundamentación muy importante basada en el artículo 7 de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre. Así también toma otros artículos de la declaración, como por ejemplo el artículo 27 en relación al derecho que tiene toda persona a solicitar asilo, y que también es un derecho que le compete a las niñas, niños y adolescentes. Y el tercer punto, que tiene que ver con repensar la resignificación que puede tener esta Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, tiene que ver con un trabajo específico que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones, ¿sí? La Corte Interamericana abre un camino en materia de reparaciones que tiene que ver con un rubro indemnizatorio, que luego se repite en otras líneas jurisprudenciales, que es lo que se conoce como el proyecto de vida, ¿sí? Y este rubro indemnizatorio se trabaja muy bien y en profundidad en uno de los casos más importantes de la Corte en materia de infancias, no sé si el más importante, pero sí aquel que abre la línea jurisprudencial del artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica, y que lo que señalan algunos jueces de la Corte es que se vincula este proyecto de vida con la libertad, y que en definitiva esto es el ideal de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? Quiero retomar algo que dijo el profesor Rodríguez Recia en no pensar en la declaración como un instrumento de 1948, en pensarlo como un instrumento protectivo que puede ser aplicado también para aquellos colectivos que tienen específicas situaciones de vulnerabilidad, y que en términos del principio pro persona generan mayores ámbitos de protección o mayor amplitud en la protección. Entonces podemos en definitiva identificar, al menos en materia de infancias, estas 4 incidencias: en la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las opiniones consultivas de la Corte, en aquellos estados que no son parte del Pacto de San José de Costa Rica, y en las cuestiones vinculadas a las reparaciones que puede llevar adelante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muy interesante la exposición. Pasamos a la tercera expositora de esta jornada, quien es Laura Giosa, que nos va a hablar sobre la Declaración Americana y la perspectiva de género. Bueno, como siempre, incluyendo la perspectiva de género en alguna actividad, pero siempre me interesó, sobre todo cuando uno empieza a estudiar derechos humanos y le hablan de la Declaración de Derechos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, es pensar en qué contexto histórico a alguien se le ocurrió ponerle ese nombre a una Declaración de Derechos Humanos, cuando a nivel universal, unos meses después, vamos a tener una Declaración Universal de Derechos Humanos, y pensar qué pasaba en las Américas para lograr para que terminemos adoptando esa denominación en el primer instrumento de derechos humanos
como bien decía Víctor, del sistema interamericano. Y en realidad en las Américas pasaban muchas cosas y las mujeres tenían una vida muy protagonista, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Los feminismos interamericanos, los feminismos americanos, habían decidido unirse en redes y empezaban a entender que tenían que cooptar la agenda internacional para que de alguna manera sus reclamos por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres terminen teniendo no solo no solo sean producto de cambios o modificaciones en las normas a nivel interno, sino cuando esto no pudiera suceder, que a nivel internacional, desde el sistema interamericano o el sistema universal, se ejerza presión para lograr la igualdad de derechos. Y en el sistema interamericano el movimiento de mujeres fue muy importante. A mí me gusta decir que fue hasta más importante y más robusto que a nivel universal, que el feminismo interamericano nació mucho antes que el feminismo universal, y de hecho en 1910 hubo un congreso en Buenos Aires donde las mujeres que no se les permitía participar en un congreso científico a nivel interamericano o a nivel panamericano decidieron reunirse y empezar a pensar qué pasaba con sus derechos, ¿no? ¿Por qué no podían votar? ¿Por qué no eran escuchadas? ¿Por qué no podían participar? Y posteriormente se reunieron en Baltimore para empezar a darle forma a este reclamo o a esta incidencia en la agenda interamericana. Y en estos tantos años, 120 años, hablaba Víctor de la existencia, ¿no?, del panamericanismo, también va a pasar que en estas conferencias este grupo de mujeres empiezan a intentar ser escuchadas. Y en la quinta conferencia, en 1923, en Guatemala, deciden ser parte, que empiecen a tenerlas como parte. Obviamente cabildeaban afuera porque no podían entrar al ámbito donde estaban discutiendo quienes representaban a los estados, que eran hombres, y ellas cabildeando afuera intentaban hacerse de un lugar. Esto no fue posible, no las dejaron entrar, no las escucharon, pero sí tomaron una decisión en esa quinta conferencia, que era que en la próxima conferencia, en la sexta, existan mujeres en las representaciones de cada uno de los estados. Esto tampoco sucedió. Cuando se reunieron en 1928 en La Habana, no había ninguna mujer en la representación de los estados y las mujeres seguían el feminismo, digamos, interamericano, seguía cabildeando afuera, sosteniendo que había una desigualdad estructural, pero que se plasmaba en lo jurídico y en lo constitucional en ese momento en los estados interamericanos, y decidieron darle lugar para que se las escuchara, y una vez que se escuchó a una de ellas, lo que decidió la conferencia panamericana fue pedirles o solicitarles que realicen un estudio sobre la condición jurídica y social de las mujeres en las Américas, que en la conferencia siguiente va a ser presentado, y no solo el estudio, sino que este grupo de mujeres que va a terminar siendo en la sexta conferencia en 1928, adoptada como la Comisión Interamericana de Mujeres, van a proponer un tratado sobre la igualdad entre hombres y mujeres, que obviamente en la sexta conferencia no va a ser ni tratado. No solo no va a ser aprobado, sino que ni siquiera va a ser tratado. Como eran bastante insistentes, es decir, los feminismos tenemos esa idea de que tenemos que seguir luchando a pesar de que nos digan que no se puede tratar, que no se puede aprobar, y teniendo ya creada la Comisión Interamericana de Mujeres, en la séptima conferencia vamos a insistir con este tratado, que tampoco se va a aprobar en 1933, pero sí se va a aprobar por primera vez un instrumento que tenía que ver con derechos de las mujeres, que era la Convención sobre la Nacionalidad de las Mujeres, ¿sí?, que impedía que las mujeres pierdan su nacionalidad por el hecho de contraer matrimonio, entre otras circunstancias. Y es el primer instrumento a nivel universal, es decir, no existía otro instrumento de derecho internacional que tratara una situación específica con respecto a las mujeres en particular. Esta comisión va a empezar a tomar cada vez más fuerza, la Comisión Interamericana de Mujeres, y en 1948, en esta novena conferencia, donde también se aprueba la Declaración Americana,
me encantaría que se hubiera llamado de derechos del hombre, pero de derechos humanos, pero no fue así. Esta comisión logra aprobar su estatuto cuando se crea la Organización de Estados Americanos y 2 convenciones más a propuesta de la CIM, que es la convención sobre la concesión de los derechos civiles de la mujer y la convención sobre la concesión de los derechos políticos de las mujeres. Estábamos nuevamente frente a delegados hombres que representaban a los estados, que nos concedían a las mujeres derechos civiles y nos concedían derechos políticos. Y a su vez, ese grupo de delegados hombres que representaban estados, en esa conferencia que conformaron distintos grupos de trabajo, el grupo de trabajo que se iba a dedicar a estudiar la Declaración de Derechos del Hombre, y así se conformaba, estuvo conformado por todos hombres. Es decir, no había representación de mujeres en ese grupo de trabajo que iba a aprobar e iba a redactar lo que es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. También me gusta hacer siempre el paralelismo con lo que pasaba en el sistema universal. Teníamos por un lado un fuerte movimiento feminista interamericano que había logrado ser parte de la Unión Panamericana, que había logrado ser escuchado y había logrado aprobar un tratado distinto, había logrado que esa comisión se le considerara el estatuto también, se aprobara su estatuto y que se considerara que la Comisión Interamericana de Mujeres era uno de los órganos de la Organización de Estados Americanos. Eso por un lado, y a nivel universal estábamos discutiendo, como decía Víctor, y que se aprueba unos meses después, lo que es la Declaración Universal y la Carta de Naciones Unidas de 1945. En la Carta de Naciones Unidas ya tenemos algunos indicios de al menos pensar en lenguajes neutrales, en sacar al hombre de todas estas cuestiones, y la Carta de Naciones Unidas de 1945 establece en su preámbulo la igualdad entre hombres y mujeres, habla de las naciones grandes y pequeñas, los hombres y las mujeres, esto a solicitud de las mujeres que participaban, las muy pocas mujeres que participaron en la redacción de la Carta. Habla también, cuando consagra el principio de igualdad y no discriminación en el 1.3, habla de la prohibición de discriminación en razón de sexo, y después tiene un raro artículo que sostiene que para ocupar los cargos en la Organización de Naciones Unidas no va a haber una diferencia entre hombres y mujeres, ¿sí? Es un artículo que decimos, si ya dijimos que éramos iguales, no es necesario ponerlo, pero parece que sí era necesario para que los hombres y mujeres estuviéramos en condiciones de igualdad de ocupar los cargos de funcionarios dentro de Naciones Unidas. Dicho todo esto, en 1946, que tienen casi funciones similares, se crea la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de las Mujeres, que va a trabajar arduamente para primero realizar un informe, tal cual lo hizo la CIM, sobre la discriminación jurídica y social a la que estábamos sometidas estructuralmente las mujeres, y también parte de las mujeres que pertenecían a esa comisión van a ser quienes van a representar a sus estados en la discusión sobre el texto de la Declaración Universal. Y acá, a diferencia de lo que sucede en el sistema interamericano, vamos a tener mujeres, entre ellas una dominicana, que van a pugnar para que no exista o no se entienda al hombre como el género y a la mujer como la especie, y que se hable de la igualdad entre hombres y mujeres. Y si ustedes leen tanto el preámbulo, el nombre, como cada uno de los artículos de la Declaración Universal, nos vamos a dar cuenta que la redacción dice todos los seres humanos, ningún ser humano, toda persona, ninguna persona, y que prohíbe la discriminación, entre otras cosas, y casi en primer lugar por razón de sexo, raza, sexo, ¿sí? Que eran las situaciones más complejas que estábamos viviendo en ese momento frente a grupos históricamente desventajados. Volvemos al sistema interamericano, es decir, tenemos un paralelismo, casi estamos discutiendo, y como dice el doctor Salvioli, no era que eran discusiones aparte y que no se entendían, sino que había una fertilización cruzada, y de hecho se tomaban proyectos de una y otra para elaborar los proyectos tanto de la Declaración Americana como de la Declaración Universal. Llegamos acá
volvemos al sistema interamericano y este grupo de trabajos, vuelvo, a diferencia del sistema universal, que estaba conformado nada más que por hombres, le va a dar este nombre, ¿sí? Que ya venía del anteproyecto elaborado en la conferencia anterior. Van a seguir con este grupo, con este nombre que se le da a la Declaración Americana, pero en un momento se ponen a discutir. ¿Es este nombre? ¿La tenemos que denominar así o la tenemos que denominar de otra manera? ¿Y cuál era la discusión? ¿Sacamos hombre? No, no estaban discutiendo eso. Lo que discutían eran si eran derechos esenciales, existenciales, esenciales del hombre. No, dijeron que no, porque si entendemos que el valor intrínseco es la vida y la dignidad humana, no hay derechos esenciales y no esenciales. Entonces dijeron derechos internacionales. No, porque tampoco es internacional, serían derechos interamericanos, y no podemos decir derechos interamericanos. Entonces, lo único que se discutía era el calificativo de derechos, pero no el sujeto de esa declaración. Después, cuando vamos al proyecto, el proyecto que se elabora desde el grupo, que se presenta al grupo para discusión, el proyecto tiene un lenguaje neutro y habla de toda persona, ninguna persona, todo ser humano, ningún ser humano. Pero estos hombres, estos muchachos que estaban ahí reunidos, dijeron, pongámosle un preámbulo. Esto tiene que tener un preámbulo y tiene que tener considerandos. Y en los considerandos anteriores al preámbulo se menciona 4 veces al hombre y 2 veces a los seres humanos. Y en el preámbulo se menciona, en 6 oportunidades está la palabra hombre, mujeres no estamos, y hoy hablábamos antes que también dice que los deberes le corresponden al hombre, así que no teníamos ningún deber las mujeres. Según la Declaración Americana no teníamos deberes, todos les correspondía a los hombres según el propio preámbulo. Pero sí es cierto que la redacción hacia el interior y en cada uno de los artículos tenía nuevamente esta denominación. Todo ser humano, ningún ser humano, toda persona, ninguna persona, y teníamos este artículo 2 que prohibía la discriminación por sexo, y este artículo 7 que hablaba Ceci hace poco tiempo, que protegía de manera especial a las mujeres cuando estábamos embarazadas, ¿sí? O posparto. Ese sería el lugar que teníamos en esta idea de la mujer procreadora, ¿no? En su rol de procreación. Entonces, uno parecería que, si ve el texto de la declaración, la historia de la declaración, decimos, esto carece de perspectiva de género. Pero también es cierto que es imposible pensar que tuviera un documento en ese momento perspectiva de género, aunque sí podría haber sido neutral, al menos en la utilización del lenguaje. Pero entonces, frente a esta situación, a este contexto histórico, ¿podemos decir que la declaración carece de perspectiva de género? ¿O no existe perspectiva de género para interpretar, al momento de interpretar la declaración? Y la verdad que no. Y la verdad que la respuesta la dio Víctor, la dio Ceci, la idea de esta idea del derecho vivo, del desarrollo progresivo, de la interpretación amplia, de la interpretación favorable a los seres humanos, tiene que ver con la respuesta que va a dar la Comisión Interamericana en cada uno de sus informes respecto a la situación de las mujeres en las Américas, en distintas situaciones. Pero también va a pasar que la comisión decide crear una relatoría sobre los derechos de las mujeres. ¿Y a quién designa primero? A un varón, el señor Grossman, decano de American University. Y estuvo designado sin perjuicio, que hizo un gran trabajo en la redacción de informes. No se le ocurrió mejor cosa a la comisión que decir, bueno, vamos a crear una relatoría. ¿Quién va a estar a cargo de la relatoría sobre derechos de las mujeres? Un varón. Ok, genial. Seguimos tratando o entendiendo a medias qué implica trabajar con perspectiva de género. Lo cierto es, y para no avanzar mucho más en el tiempo que resta, es si tenemos que pensar o cómo podemos pensar que la Declaración Americana sí protege a los derechos de las mujeres y sí tiene perspectiva de género. De hecho, es bastante claro porque si en esta idea de diálogo con el sistema universal, si nos remitimos al comité de CEDAW en su recomendación general 19 y en su recomendación general 35 y en el preámbulo de Belém do Pará, por ejemplo, sostienen que
la violencia de género es una de las formas más graves de discriminación que impiden el ejercicio de los demás derechos o de los derechos consagrados en los instrumentos de derechos humanos. Entonces, al prohibir la discriminación, la propia declaración nos está diciendo que también prohíbe y protege a las mujeres en contra de las situaciones de violencia que pueden sufrir. En este sentido, y para ver la actualidad también, como decía Ceci, de la declaración, la Comisión Interamericana en el año 2011, en uno de sus casos, que es el caso Jessica González y otras contra Estados Unidos, condena o declara responsable a Estados Unidos por la violencia doméstica a la que fueron sometidas Jessica y sus 3 hijas que fueron feminizadas por su propio padre. Y acá la discusión, y retomo lo que decía Víctor, Estados Unidos, ¿qué argumentos va a utilizar? Primero, la no obligatoriedad de la declaración. Va a decir, yo ya les dije, para mí no es obligatoria la declaración, y esto enseguida lo va a dar por tierra la Comisión Interamericana. Y la otra cuestión, en cada uno de los análisis frente a la violación del artículo 2, del artículo 7, y de varias de los artículos establecidos en la declaración, una de las cuestiones que va a remarcar el Estado y que dicen que no es oponible es que se le exija haber actuado con debida diligencia conforme lo que establecen los tratados que protegen los derechos de las mujeres. Esta idea de debida diligencia reforzada. Y la Comisión claramente va a hablar de la interpretación viva de los derechos humanos, del desarrollo progresivo en la interpretación de los derechos humanos, y va a sostener que Estados Unidos actuó sin la debida diligencia reforzada cuando debió proteger a esas mujeres y durante el transcurso de todos los procesos judiciales que se llevaron adelante hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Por eso, en principio, lo que parece, si uno descontextualiza a la Declaración Americana, lo primero que nos surge, que lo hacía un poco irónicamente, es decir que la Declaración Americana carece absolutamente de perspectiva de género, porque fue pensada por hombres, discutida por hombres, y en un primer momento aplicada por los hombres que formaban esa Comisión Interamericana. Pero si seguimos analizando, nos damos cuenta que a través de la interpretación progresiva y evolutiva de los derechos humanos, la Declaración Americana tiene tanta perspectiva de género que lleva a que estados que no son parte de la Convención Americana, como Estados Unidos, terminen condenados por violación a los derechos de las mujeres y por violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por la exposición. Ahora sí, para finalizar con estas jornadas de homenaje a los 75 años de la Declaración Americana, nos va a hablar el doctor Fabián Salvioli en su exposición titulada Desafíos de la Protección Interamericana de Derechos Humanos a 75 años de la adopción de la Declaración Americana. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es, por supuesto, para mí muy grato volver a la UNICEN. Es un lugar al que quiero y aprecio mucho, y hacerlo en esta oportunidad que es muy particular. Y quiero subrayar en primer lugar que esta organización de jornada se lleva adelante a partir de la UNICEN y el IRESOD, el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social, Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, en el marco de que hemos celebrado un concurso en el cual la profesora Laura Giosa ha ganado la titularidad de cátedra en el día de la fecha. Entonces, no solo estamos celebrando los 75 años de la Declaración Americana y la Declaración Universal, sino que estamos celebrando una titularidad de cátedra muy merecida, que es muy importante. Y voy a decir por qué. No es igual cómo se enseña o cómo se deja de enseñar una materia.
No enseñamos de manera neutra, no lo hacemos de manera aséptica, es mentira. Digamos, enseñamos de manera cargada de ideología, siempre lo hacemos, aunque digamos que no. Y no hay nada más ideológico que quien dice que no enseña desde la ideología. Para mí es muy satisfactorio que Laura haya ganado justamente este concurso. Y es muy satisfactorio entonces estar en la mesa con dos profesoras titulares extraordinarias. La profesora Laura Giosa y la profesora Cecilia Bertolé, que es profesora titular en la Universidad de La Pampa y enseña con una perspectiva de derechos humanos extraordinaria al derecho internacional contemporáneo. Y lo digo con absoluto conocimiento de causa porque yo he trabajado en la Universidad de La Pampa varios años en la primera cátedra de Derecho Internacional, y como el desarrollo progresivo mejora las cosas, yo ya no estoy a cargo, y quien está a cargo es la profesora Cecilia Bertolé. Y compartir esto con quien es un hermano de la vida, que es Víctor Rodríguez, que nos está siguiendo, aunque haya apagado su cámara, me acaba de decir además, impecables las exposiciones, vieron que con esta cosa uno se impecables las exposiciones de ahí está, la tienen ustedes, de Cecilia y de Laura. Víctor lleva adelante un desarrollo de formación y capacitación en derechos humanos y de apoyo al litigio estratégico en derechos humanos en todo el continente, realmente de lujo. Realmente de lujo. Y no solamente ha sido secretario de la Corte Interamericana, fue también presidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, es el presidente del Centro por Derechos Civiles y Políticos de Ginebra, y tiene una trayectoria extraordinaria. Entonces, para mí es un verdadero honor formar parte de este panel y poder contribuir un poquito en ese sentido. Tengo 7 puntitos para compartir con ustedes, son breves, para no maltratar vuestra paciencia. Y he intentado juntar algunas de las cosas que han dicho tanto Víctor como Cecilia y como Laura. El primero de esos puntos tiene que ver con cuánto le debemos en Argentina a la Declaración Americana. Porque cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó a la República Argentina en esos años indescriptiblemente monstruosos que surcaron la última dictadura militar en nuestro país, la Comisión Interamericana tenía como único instrumento jurídico para marcar el incumplimiento de la dictadura militar con sus obligaciones en materia de derechos humanos a la declaración. Y hubo un antes y un después de ese informe. Yo creo que la dictadura se comenzó a erosionar a partir de la adopción de ese informe de parte de la Comisión Interamericana, con base en la Declaración Americana. Si no hubiese existido ese instrumento jurídico, pues la Comisión Interamericana no hubiera podido marcar incumplimientos con base en una carta de la OEA que simplemente hacía enunciados de tipo general. El anclaje de la declaración a la carta de la OEA, que estuvo implícito en el informe de Argentina y que luego se hace explícito en la opinión consultiva que mencionaba Cecilia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se da gracias a la existencia de ese instrumento, al cual Argentina le debe mucho. Pero claro, a mí me toca hablar de los desafíos, de las perspectivas, y esta es una mirada meramente hacia el pasado. Entonces vamos a hablar del presente. Y el segundo de los puntos, en ese sentido, me lleva a la contribución de la Declaración Americana a la universalidad de los derechos humanos.
Yo escribí algo sobre la Declaración Americana, lo hice al inicio de los años 90, tengo un par de artículos sobre el valor de la Declaración Americana y la Declaración Universal de Derechos Humanos, son artículos muy aburridos que quien no pueda dormir puede acudir a los mismos para dormir durante toda la noche. Digamos, y escribí sobre la Declaración Americana en el libro de la Corte Interamericana y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que editó alguien que ayer cumplió un año que nos ha dejado, y es Antonio Cansado Trindade, a quien por supuesto le rendimos homenaje. Ayer también, la misma fecha, Thomas Burgenthal, el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, falleció. Y son personas que hay que recordar por la notable contribución que han hecho al sistema interamericano de derechos humanos y a la protección de los derechos humanos en general. La Declaración Americana es, como decía Laura, es el primer instrumento que se adopta de este tipo. Había antes algunos antecedentes de tipo académico, el Instituto de Derecho Internacional, etcétera, etcétera, pero es el primer instrumento que se adopta en el marco de una conferencia de estados que sostiene ni más ni menos que las personas tienen derecho por el hecho de ser personas. Hoy nos parece una verdad revelada, pero la verdad que había que sentarse a plasmar eso. En ese momento, en el marco de un derecho internacional que era, por cierto, absolutamente invisibilizador de las personas como dotadas de subjetividad internacional. Pero ¿por qué digo que esto es valioso en el presente? Porque el debate sobre si los derechos humanos son universales o no es actual. Porque se planteó con fuerza en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993, exactamente hace 30 años, cuando una buena cantidad de países dijeron los derechos humanos no son universales. Y el valor de la Declaración Americana permitió que toda América Latina, indistintamente del tipo de gobiernos que existiesen, y esto también fue muy importante, pueda sostener en Viena la universalidad de los derechos humanos. Ese anclaje está en la Declaración Universal. En la Declaración Americana. En la Declaración Universal, por supuesto, también. De hecho, se llama universal porque le corresponde universalmente a todas las personas, no porque se aplique en Marte, Júpiter y Saturno, ¿no? Digamos, ese es el motivo por el cual René Cassin incorporó a la declaración el aditamento de universalidad. Entonces, esa contribución a la universalidad es lo que permite que, aún con diferentes posicionamientos políticos en el continente, los países de América Latina, incluso del Caribe, Estados Unidos y Canadá, sostengan el valor universal de los derechos humanos. Apareció en la Declaración Americana y es una contribución contemporánea. El tercero de los elementos que quiero subrayar tiene que ver con el sustento a la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es creada bajo una lógica un tanto extraña. Se da en el marco de la Revolución Cubana y la preocupación de que se instale un sistema ajeno al sistema interamericano a las puertas de los Estados Unidos. Y la comisión mutó motu proprio ese designio que le estaba atribuido, lo hizo a partir de la valentía de quienes integraban a ese cuerpo, y su estatuto le marca como norma de aplicación a la Declaración Americana. Y es a partir de la Declaración Americana que
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide no solamente llevar adelante tareas de promoción, sino que de la buena y de la nada, chao, empieza a tramitar casos individuales. ¿Con base en qué? En nada. Porque no había nada que le permitiera a la Comisión Interamericana hacer esto, y fue que la gente correcta estaba en el lugar correcto, lo que permitió que se genere un desarrollo, y por supuesto lo que voy a decir es contrafáctico, pero vaya uno a saber qué hubiese pasado si en ese momento no se daba ese paso. La comisión empieza a tramitar comunicaciones individuales en un momento en el que Naciones Unidas tenía las puertas totalmente cerradas a la recepción de casos individuales. Y otra vez, el sistema interamericano hace punta. Porque si bien es cierto que en Europa ya existía el Convenio Europeo de Derechos Humanos, bueno, la aplicación del convenio era, por definición, convencional. Nadie iba a discutir que el convenio no era vinculante. Pero había que decir de que tenía facultad para recibir comunicaciones individuales cuando esa facultad no estaba escrita en ningún lado, con base en un instrumento que además se entendía como jurídicamente no vinculante, que es la Declaración Americana. Y esa me parece que es otra importante contribución de la Declaración Americana. Y actualmente, porque como de desafíos se trata, lo que me toca hablar, y actualmente la declaración se aplica a una buena cantidad de estados, no partes, en el Pacto de San José de Costa Rica. Esto lo indicaron tanto Víctor como Cecilia y también Laura. Estamos hablando de una buena cantidad de estados. Estamos hablando de los estados, una buena cantidad de estados del Caribe, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Trinidad y Tobago, y estamos hablando de la República Bolivariana de Venezuela, que han denunciado, estos dos últimos, el Pacto de San José de Costa Rica, y entonces el marco de actuación que le queda al sistema interamericano para supervisar la situación de derechos humanos en esos países, en este último, Venezuela, la atroz situación de derechos humanos, y hay que decirlo con todas las letras, la atroz, inaceptable situación de derechos humanos en ese país, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esa es, por supuesto, una vigencia actual indispensable. Y esto me lleva al quinto de los puntos, que es el valor jurídico. El valor jurídico, yo hace ya casi 30 años que sostengo que la declaración es vinculante. Lo he hecho en escritos, en distintos tipos de escritos, que me han valido toda serie de descalificaciones por parte de la doctrina seria. Pero yo quisiera, más que argumentar el por qué, porque a mi juicio quien desee sostener que la declaración no es vinculante es porque lo desea, no porque no lo puede ver. Entonces ya es una discusión que ni siquiera sostengo a esta altura. La pregunta es ¿por qué se niega vinculatoriedad jurídica a la declaración si, como dijo Víctor en su exposición, ya los derechos han sido incorporados incluso a las normas nacionales, a las constituciones, están en los tratados que han ratificado los estados? ¿Por qué se niega valor jurídico a la declaración? Bueno, buena parte de la doctrina lo hace sencillamente porque es conservadora, y esto de lo que hablaba Laura, del desarrollo progresivo, le entra por una oreja y le sale por la otra. No quieren escuchar hablar de eso, en buena medida porque esa doctrina después se vale de los favores de los estados que les dan validez de palabra autorizada, les postulan a órganos internacionales, etcétera, etcétera. Entonces conviene no enojarse demasiado con los estados o no revolucionar demasiado
la cosa. Pero los estados dicen que no por otro motivo. Y es que al negar el valor jurídico de la Declaración Americana, estados como Estados Unidos y Venezuela, y los menciono a propósito porque claramente este no es un problema ideológico, lo que están haciendo es quitarle a la Comisión Interamericana la facultad de determinarle atribución de responsabilidad internacional por violación de derechos humanos a la CIDH. Ese es el fondo del debate. No es una discusión doctrinaria. El fondo del debate es eminentemente político. Y es, yo no me someto a que me digas de que he violado derechos humanos con atribución de responsabilidad internacional. Por eso es muy importante sostener el valor jurídico de la declaración y por eso es muy importante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya adoptado la opinión consultiva 10, que como mencionaba Cecilia, es un antes y un después en el marco de la protección internacional de derechos humanos, toda vez que dice que no es lógico hablar de la Carta de la OEA y las obligaciones de la OEA, de los Estados miembros de la OEA en materia de derechos humanos, sin hacer el link, el vínculo entre esa carta y la Declaración Americana. Porque la Declaración Americana es el contenido de los derechos humanos, dice la Corte, de lo que está establecido en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. El sexto de los puntos que tengo anotados precisamente va de la mano de lo anterior y se refiere a la progresividad. Esta progresividad detallada de el aporte a las niñeces y la adolescencia que señalaba Cecilia en su exposición, o esta mirada de los derechos de las mujeres a partir de la Declaración Americana y no quedarse con el título, como señalaba Laura, sin dejar de criticar un título que es anacrónico y que debería, de una buena vez por todas, modificarse como corresponde, porque duele hablar de Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Duele. Cuando uno escucha, cuando escuchamos el título, es un título que duele. Y está bueno que nos duela. Porque antes nos pasaba inadvertido. Y esto implica que, bueno, que algo hemos cambiado. Y ha sido para bien ese cambio. Pero en todo caso, ese avance, el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos utilice para algo tan contemporáneo como el problema de la niñez migrante, esa opinión consultiva a la que se refería Cecilia, a la Declaración Americana, o que la Comisión Interamericana haya avanzado en sus informes temáticos hablando de la Declaración Americana. Y otra vez, esto es importante porque si solo se hablara de la Convención, nada menos que 13 países quedarían fuera de la órbita de supervisión del sistema interamericano, marca otra contribución, me parece, contemporánea, muy importante. Y de hecho, Laura hablaba de la contribución de los feminismos y de las mujeres que, aún no pudiendo entrar, hacían el lobby necesario para. Los trabajos preparatorios de la Declaración Americana, las actas de la 9ª Conferencia Interamericana que se hizo en Bogotá, chocan. Todos los delegados fueron varones. Todos. Es fuerte, ¿no? Observa la lista de quienes, al menos quienes encabezaban las delegaciones, ¿no? Todos. Todos. Yo lo que hice fue, bajé de internet,
puse señora y no había nadie para el buscador. En cambio, señora aparecían todos, señor tal, señor tal, señor tal, señor tal. Digo, a ver, señora, nada. Señora, nadie. Hoy es inviable eso. Hoy es felizmente inviable, pero eso no quiere decir de que no haya habido contribuciones muy valiosas que no deben ser invisibilizadas. Por eso es importante que Laura las haya rescatado, como debe rescatarse el papel de Eleanor Roosevelt en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la delegada de República Dominicana también en Naciones Unidas, o la contribución de la delegada de Pakistán a la Convención contra el Genocidio. No se hubiese aprobado la Convención contra el Genocidio si la delegada de Pakistán no hacía la intervención que hizo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de Naciones Unidas antes del debate en el plenario de la Asamblea General, cuando señaló la sangre de las personas pakistaníes después de la partición de la India y la importancia de preservar a los grupos nacionales, étnicos y religiosos a partir de la adopción de una convención contra el genocidio. Fue una mujer la voz más potente en la Asamblea General de Naciones Unidas cuando se adoptó la Convención contra el Genocidio. El séptimo y último de los puntos, para no exagerar, es volver al puntapié inicial. Víctor usó una palabra que de alguna manera también Cecilia y Laura utilizaron. Hablábamos de desarrollo progresivo aquí y allá, pero Víctor habló de creatividad. Las personas correctas en los lugares correctos. Las profesoras titulares en los lugares correctos. En 1948 no se reconocía subjetividad internacional a las personas. El derecho internacional era pacato, aburrido, conservador, gris, inútil, estatocéntrico, alejado de lo que le pasa a las personas, a los colectivos, a los pueblos. Todavía es un poco así. Pero la irrupción de los derechos humanos vino a cambiar eso. Para eso fue necesario que haya gente que se anime. Fue necesario que haya gente creativa. Fue necesario que haya gente que decida romper esos moldes. Esas personas hoy son recordadas como personas que han hecho la construcción del edificio del derecho internacional de la persona humana. Y les vemos como mujeres y varones próceres. Pero no. Un día estaban ahí. Un día estaban sentadas y sentados donde están sentados ustedes. Algún día decidieron estudiar derecho. Tenían las mismas incertidumbres que pueden sentir ustedes. Lo más terrible de la condición humana y lo más maravilloso de la condición humana no nos son ajenas. Las tenemos dentro. Las podemos desarrollar para mal o para bien. Es nuestra libre voluntad. La razón y la conciencia de lo que habla el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo que nos lleva efectivamente a actuar como corresponde, a hacer lo que es debido. Nos vamos a equivocar, vamos a acertar,
Pero lo que no podemos hacer es no hacer nada. Y no debemos sentir de que el protagonismo es ajeno. El protagonismo nos corresponde. Les corresponde a ustedes. Nos corresponde a todas y a todos. Hay que animarse a ello. Para eso hace falta creatividad. Esa palabra que usó Víctor, y es la creatividad y la lucidez que tuvieron aquellas personas que decidieron escribir en un papel que los derechos humanos nos pertenecen por el hecho de ser personas. Algo que hoy va de suyo, pero que no era nada fácil escribir hace 75 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Y así concluyó el periodo de exposiciones. Si alguno, alguna o algune tiene algún comentario, pregunta de alguna de las exposiciones. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer por cada una de las exposiciones. No sé si es una pregunta, tal vez sí. Vamos a ver qué sale, pero me quedé pensando en lo que mencionó Víctor sobre los problemas estructurales que podían desprenderse de una relectura de la declaración en materia de derechos sociales, ¿sí? Y después, bueno, también se abordó la cuestión de niñez, se abordó la cuestión de género. Digo, sugerencias, opiniones o recomendaciones para pensar una agenda actual basada en la declaración, en el enfoque de derechos humanos, que tenga que ver con estas problemáticas actuales, viejas y actuales, ¿no? Pero sugerencias como para pensar incidencia en una agenda de derechos humanos en materia de derechos sociales, por ejemplo. ¿Qué nos pueden aportar, qué nos pueden convidar o qué podemos pensar conjuntamente en ese sentido? No sé. No, a ver, yo creo que hay que trabajar fuertemente en interpretación. La interpretación jurídica es lo más maravilloso y lo más divertido, además de repetir normas es aburridísimo. Entonces, a mí desde hace rato me obsesiona el cómo aplicar enfoque de derechos humanos a cada situación que tenemos. Que le podemos poner el nombre que le pongamos. A mí me gusta hablar de la perspectiva pro persona, pero puede ser el nombre que queramos. Y de lo que se trata es de examinar el fenómeno de violación de derechos humanos desde todos los ángulos. Y ahí saltan los derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales. Es decir, ¿no? El típico ejemplo de negar los medicamentos para un tratamiento de una enfermedad grave es una violación al derecho a la salud, pero también es un trato inhumano y degradante, ¿no? Digamos, la evicción de personas de un lugar porque están en situación irregular en una propiedad, puede ser una violación al debido proceso si no se siguió el debido proceso, pero también afecta el derecho a la vivienda. Cuando no miramos todos los ángulos de la violación de derechos humanos, corremos el serio riesgo de no reparar adecuadamente. Porque la reparación es consecuencia del daño. Entonces, obviamente, si no identificamos correctamente el daño, no hay reparación. Laura hablaba de la Corte Interamericana, pasábamos antes de llegar aquí, y de la ausencia de perspectiva de género en buen tiempo en la Corte. Y la Corte sacó muy buenas sentencias en ese tiempo. Pero aún así le faltó eso. Y haber adolecido de perspectiva de género implicó no haber establecido las reparaciones en perspectiva de género con la creatividad y con la riqueza que mencionaba Cecilia en el último punto de su exposición. Entonces, esta es una.
de las cosas que me parecen importantes. Que analicemos el fenómeno de violación de derechos humanos desde la perspectiva de interdependencia e indivisibilidad. Basta ya de derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales, que sé yo, lo otro, ¿no? Veámoslo en conjunto. Y de esa manera se va a poder llevar adelante una agenda. Lo segundo tiene que ver con la política pública. O sea, el Estado tiene la obligación de garantizar derechos humanos, y esa garantía se da sobre el conjunto de los derechos. Y hay que exigir el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, dejándonos de hablar ya de programaticidad y qué sé yo, que toque el otro. Y entender de que la violación del derecho a la salud es una violación de derechos humanos tan grave como la tortura. Y que el Estado tiene que tener, como corresponde, hospitales en condiciones de acceso universal, y etcétera, etcétera. Y la educación y todo lo que corresponde. Y exigirlo, pero para eso tenemos que identificar de que no hay violaciones de derechos humanos más graves y menos graves. Son todas iguales y hay que ir por ellas. Por eso es muy importante prepararnos para el litigio estratégico en materia de derechos humanos, y por eso es muy importante la formación en derechos humanos en las universidades. Y con esto termino la respuesta. El 85% de la gente que hace la política pública en nuestro país y en América Latina son personas que han pasado por universidades. Entonces, si la política pública no se hace en perspectiva de derechos humanos, las universidades nos tenemos que preguntar qué corno estamos haciendo, que no educamos debidamente en materia de derechos humanos, para que quienes diseñan la política pública lo hagan en perspectiva de derechos humanos, y para que discursos que van en contra de los derechos humanos no tengan una adhesión como están teniendo en este momento. Y guarda con eso. Guarda con eso. Porque cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se pensó que no iba a haber una segunda. Y entonces, el nunca más está en riesgo en nuestro país si esos discursos negacionistas, violadores de derechos, misóginos, tienen adhesión que están teniendo. Y hay que decirlo con todas las letras. Sí, yo agregar una cosa más a esta idea de pensar las políticas públicas y la agenda de los derechos sociales con perspectiva de género implica también tener en consideración lo que nos cruza a los feminismos del sur y a los feminismos chiclanos, que es la pobreza, ¿no? Esta idea de la brecha de desigualdad existente en las Américas, sobre todo en América del Sur, es bastante compleja. Entonces me parece que para lograr una agenda de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, no debemos no pensar en esa otra gran vulnerabilidad. Es decir, nosotras nos identificamos con esa intersección, pero necesariamente tiene que estar incluida en el diseño de políticas públicas. A mí, como usted, también me interesa mucho la interpretación. Y yo creo que alguna vez lo hemos charlado también, pero esta estratificación que hace, que a veces se soluciona por la interpretación de la Corte o los tribunales, ¿no meritaría la posibilidad de nuevos acuerdos en torno a estos mismos tratados, y no necesariamente siempre requerir a interpretaciones de tribunales o comisiones? ¿Me explico? Ciertas renovaciones que exijan acuerdos más globales y que rejuvenezcan estos instrumentos, y no depender de interpretaciones que, como toda interpretación, son circunstanciales y políticas, y como todo eso que sabemos, ¿no? Entonces, es muy valorable cuando algo no se puede modificar de otra forma, pero tal vez debería, ¿no? Pregunto, o si existen o si están pensados mecanismos reformadores. Es muy riesgoso. El problema es que es muy riesgoso, porque los estados ya se dieron cuenta. Es decir, hoy no se aprueba en este continente un pacto de San José de Costa Rica como el que se aprobó. Abrir la caja de Pandora a renovar los tratados va a ser para debilitarlos. Yo pondría el acento en que lleguen las personas adecuadas a los órganos internacionales y que sigan avanzando en interpretación evolutiva, porque si bien es cierto que las interpretaciones
pueden cambiar. Las secretarías, es decir, la cocina de adentro de la Comisión y de la Corte Interamericana y en Naciones Unidas de los órganos de tratados, permiten consolidar, solidificar, digamos, las interpretaciones que son valiosas y progresistas e irlas ya amasando de manera definitiva. Es más costoso, es más a fuego lento. Los estados te van a decir de que nada de eso es obligatorio. Además, y eso abona lo que vos indicás, en un tratado sería más fácil, pero hoy por hoy es el camino menos riesgoso. Pero bueno, esa es mi opinión, digamos, tampoco estoy muy seguro de lo que estoy dependiendo, ¿no? Sí, ahora me permiten una opinión. Víctor. Sí, Víctor. Gracias. Pego la anterior pregunta con esta. Miren, la declaración americana es vigente, no solo para aquellos estados que no han ratificado la Convención Americana como Estados Unidos y Canadá, y si no lean los informes de la Comisión Interamericana respecto a Canadá sobre desaparición de mujeres indígenas. Eso es todo un tratado. O lean el informe sobre los misquitos en Nicaragua, por ejemplo. Son informes muy importantes. Pero a la luz de esta pregunta, yo estoy intrigado sobre qué se puede hacer con lo que hay y no abrir a procesos nuevos que podrían ser contraproducentes, una caja de Pandora. Tengo entre ceja y espalda el tema de los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio fueron creados hace 30, 40 años en un contexto en que la resolución de los conflictos son dirimidos a el CIADI. El CIADI son arbitrajes internacionales cuyos jueces arbitrales no son expertos en derechos humanos. Son jueces y las firmas legales que litigan, que son normalmente norteamericanas, cobran millones. Es un botín económico. Entonces, he estado revisando ahora en Honduras, que donde andaba, y he visto contratos realmente leoninos y absurdos en términos de derechos humanos. Por ejemplo, hay una ley CEDES que prácticamente le delega la soberanía a corporaciones para que inclusive puedan tener su propio sistema jurídico del common law. O sea, el Poder Judicial no entra en esos territorios, tienen su propio sistema de impuestos, de educación y de salud. Y eso lo permitió contratos, una ley y una reforma constitucional. A la luz de eso, aunque haya una constitución que se reformó para eso, hay que analizar la causa válida de ese tipo de contratos. Y como para mí, obviamente, viola derechos humanos, a mí me parece que lo que en los tratados de libre comercio se llama la cláusula de derechos humanos, que tiene que ver más con algunos derechos laborales y una norma más favorable, a mí sí me gustaría abrir los tratados de libre comercio y que se haga un espacio, eso sí me interesa que se abran, y abrir un espacio para que la cláusula de derechos humanos sea más amplia. Y creo que el espacio es ahora en Latinoamérica. Ahora que hay una cumbre, por cierto, en Brasil, en lugar de estar viendo a ver si reviven UNASUR, etcétera, deberían estar pensando en hacer un frente común para abrir y discutir los tratados de libre comercio. Sí, bien. No, yo quería dar un ejemplo sobre el riesgo, esto que hablaba Fabián, de abrir nuevamente a discusión o generar discusiones para nuevos tratados. En el sistema interamericano hay un ejemplo claro que tiene que ver con Belén do Pará y esta ampliación que se dio a través de Campo Algodonero de la competencia material de la Corte. A partir de ahí, las discusiones de los nuevos textos de tratados, todos los tratados nuevos en el sistema interamericano tienen una cláusula que le niegan la competencia a la Corte, excepto que el Estado deposite un instrumento que efectivamente se la reconozca. O
sea, no puede haber una interpretación amplia y con toda esa estrategia jurídica y lógica que hizo la Corte en su momento, y digo, el riesgo es, si volvemos a discutir Belém do Pará, nos van a decir, no, no solo vamos a decir en el 12 que la Comisión puede tratar sobre las violaciones al artículo 7, sino que también vamos a poner que la Corte no es competente, excepto decir, lo vamos a dejar expresamente previsto, y lo mismo pasaría con, si discutimos una declaración nuevamente, los estados dirían, esto no es obligatorio, y la Comisión no puede tener incidencia o competencia sobre nosotros. Digo, ahí hay un riesgo que fue, digo, cuando todos estábamos felices de que la Corte hubiera logrado la ampliación de su competencia material en campo algodonero, por un lado estuvo, tiene un aspecto positivo, y un aspecto sumamente negativo es que a partir de ahí no hay posibilidad de que la Corte amplíe jurisprudencialmente su competencia en esta idea de desarrollo progresivo, sino que hay una cláusula específica que se lo niega. Y me parece que estos son riesgos que se corren y que vamos a ver en las discusiones de los nuevos tratados, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no, una vez que vemos el desarrollo que han existido en el alcance de los derechos humanos. Una pregunta para Fabián, más que nada, respecto al tema, cuando estabas hablando de que la decisión de que la declaración sea vinculante o no es una decisión política. No sé si es una pregunta, pero quizás una reflexión que me viene a la mente, de que en general yo creo que los derechos humanos son políticos, son decisiones políticas. Y bueno, esto sí es una pregunta, ¿cómo ves vos, Fabián, o cómo ven ustedes el avance en ciertos países de la ultraderecha o de discursos de ultraderecha, de discursos como por ejemplo vemos en Italia que se está dando, justo ayer con las elecciones en España, algunas posiciones que se ven acá también en Argentina que son preocupantes respecto a ciertos derechos consagrados como al aborto, el matrimonio igualitario y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, una pregunta que quizás también me interesa saber la opinión de Víctor, dado el rol que él cumple en un organismo internacional, es respecto a las pasantías no remuneradas para estudiantes y jóvenes profesionales en los organismos internacionales. Digamos que esto también termina siendo una cuestión política y una cuestión económica y política, y ahí vemos la diferencia con Europa, que aunque en América siempre hemos tenido cuestiones más adelantadas, ellos sí tienen otro tipo de financiamiento. ¿Y qué opinión les merece esto respecto a los derechos laborales de las personas que hacen esas pasantías no remuneradas? Porque son también derechos humanos que los mismos organismos están, bueno, vulnerando en cierto punto. Nada, perdón por hacer esta pregunta, pero quiero saber su opinión. Gracias. Muy breve en relación a la primera pregunta. Yo veo con la misma preocupación que podemos ver todas las personas que estamos aquí, el avance de ultraderecha, yo diría más bien discursos negacionistas en materia de derechos humanos, es decir, que van retrocediendo o tratando de dejar de lado las conquistas que tanto costaron, ¿no? Se ve sí con ultraderechas en Estados Unidos, con el fallo de la Corte en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, con Bolsonaro, el fenómeno de Milei aquí, pero también con El Salvador, Venezuela. Digo porque son discursos negadores de derechos humanos. Nicaragua, ¿no? Digamos, discursos negadores de derechos humanos también en nombre de una izquierda. A mí yo ya digamos, yo lo que me fijo es si los discursos garantizan o no derechos humanos, pero por supuesto a nadie sorprenderá
yo diga de que estoy muy preocupado por eso. Incluso a veces me angustia ver eso, ¿no? Digamos, porque son los inicios de todas las tragedias. Después eso se cuenta en personas muertas, ¿no? Digamos, ese es el problema trágico de nuestro mundo. Pero bueno, los derechos humanos son lucha, y hay que insistir en eso. Por eso hay que trabajar mucho en educación en derechos humanos. Hay que trabajar mucho en educación en derechos humanos en las escuelas, ¿no? Bueno, Cecilia trabaja mucho este aspecto. Escuelas, en colegios, digamos, porque con sociedades que aprenden derechos humanos, los discursos autoritarios son mucho menos permeables, digamos. Entonces, por allí va la cuestión. En relación a las pasantías, esta pregunta que le hacías a Víctor, las pasantías en organismos internacionales, y el carácter no remunerativo de las pasantías tiene que ver con primero con que los estados no dan plata para cuestiones de derechos humanos, y no por poner tema personal, pero también afectan quienes somos relatores, relatoras o miembros de órganos de tratados de Naciones Unidas. Yo estoy arruinado ¿por qué? Porque la relatoría a mí me insume una enorme cantidad de tiempo cotidiana y yo no tengo remuneración por esa cuestión. Suerte que Víctor me contrata de tanto en tanto y me paga algo de dinero por alguna cuestión académica. No sé si querés decir algo en relación a educación en derechos humanos. Sí, creo que el trabajo empieza, digamos, si bien se habla mucho del trabajo en las universidades, en la transversalización de los derechos humanos en las universidades, pero un poco en esto que decía Fabián, el trabajo en materia de derechos humanos tiene que iniciarse en edades mucho más tempranas, y que tienen que ver un poco también cómo las infancias tienen que poder identificar los derechos sin grandes niveles de abstracción, ¿no? Cómo hacemos estas bajadas y que no tienen que ver con, por ejemplo, enseñar en las escuelas primarias la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Tiene que ver con conocimientos mucho más concretos que tienen que tener los niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo saber qué es lo que no puede hacer un adulto en relación a ellos, ¿no? Creo que el impacto multiplicador que puede tener la educación en derechos humanos en niveles iniciales es un impacto mucho más fuerte que el que puede tener, digamos, en las universidades. Cuando se llega a la universidad ya se debería tener una perspectiva de derechos humanos en este trabajo. Y esto no se ve en los entornos educativos de la educación primaria ni de la educación secundaria, donde las currículas trabajan cuestiones aisladas. Digamos, muchas veces lo que pasa es que cuando uno habla de transversalidad, la transversalidad no es nada. O sea, dice, bueno, estamos trabajando esto de manera transversal y nunca sabemos qué significa la transversalidad. Y en esto tiene que haber un trabajo concreto en el marco de la educación estatal y también privada, ¿no? Víctor. Quería agregar algo sobre la preocupación de Fabián, la pregunta y las narrativas. Es un tema cíclico y es un tema de péndulo. Hace 40 años, cuando en Argentina y en las dictaduras latinoamericanas se defendían los derechos humanos, estas personas, ustedes, tenían una vocación misional y eran héroes. Derechos humanos era una buena palabra, porque estábamos en la línea de violaciones de gruesas derechos humanos, ejecuciones, desapariciones forzadas, etc. Con la restitución de la democracia, y ya no es que no se violan derechos individuales, pero se pone la mirada a que antes te desaparecían por reivindicación de derechos sociales, redistribución de la riqueza, y ahora más bien te condenan al Estado si no garantiza salud, educación, agua limpia, etcétera. Es como un poquito el mundo al revés, es decir, estamos progresando en cuanto a otro nivel de protección.
En este nivel de protección en democracia, derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, enfocado en lo colectivo, en la no discriminación, ha surgido todas estas voces de reivindicar derechos de grupos. Entonces, hay narrativas donde hoy han hecho de los derechos humanos una palabra incómoda y casi que una mala palabra, una mala frase, los derechos humanos. Entonces, los autoritarios y populistas utilizan 3 temas de derechos humanos para ganar una elección y las ganan. Las ganó ayer Erdogan. Las va a ganar en una reelección inconstitucional Bukele. El discurso sobre detenciones generales a personas que pertenecen a maras o a pandillas por un tema de seguridad, de lo que todo el mundo está harto, pero que no se pondera con el derecho a la libertad de otras personas que se detienen arbitrariamente. Entonces, aquí el fin justifica los medios. El otro tema es el aborto y el otro tema tiene que ver con derechos de las personas LGBT. La fórmula para ganar una elección es mileniándonos. Milei, eso es lo que hace Milei. Pero Milei es López Obrador. Milei es Bukele. O sea, Vox. Entonces, hoy los discursos de derechos humanos ganan las elecciones, pero desde una perspectiva de ataque a los derechos humanos desde esta perspectiva. En cambio, tenemos perdida la narrativa porque los que trabajamos en derechos humanos tenemos discursos larguísimos y aburridos sobre el Estado de Derecho, sobre la independencia judicial, el debido proceso, el principio de inocencia. En este punto ya el taxista que nos pregunta sobre derechos humanos ya va dormido. Es decir, no tenemos una capacidad de un discurso fulminante como el que tienen estos sátrapas. Ese es un problema. Entonces, por lo menos desde el IRESOT estamos en una tarea de cómo resignificar las narrativas de los derechos humanos desde unas dinámicas para sacar el debate de estos temas y explicar que los derechos humanos son muchas cosas, que el derecho humano es abrir la canilla del agua y que salga agua en primer lugar, que salga agua limpia y pura, que esto tiene que ver con sanidad, con el derecho a la salud. O sea, no podemos ganar esa narrativa tan fácil que tienen estos negacionistas o estos sátrapas si no lo sacamos de ese escenario violento en el que la tenemos perdida. Entonces tenemos que ensayar eso. Y sobre las pasantías, ¿no? Pues me parece una barbaridad. En nuestra organización hay pasantías y nosotros tratamos de dar apoyo en la formación, etcétera. En Suiza, el CCPR Center, en Suiza en general, una ONG no puede contratar una pasantía si no garantiza 2.200 francos, que son 2.200 dólares. O sea, es un tema también de derechos. No podemos usufructuar derechos de pasantes. Yo creo que a Fabián le vamos a dar una pasantía. Todos queremos pasantías, nos postulamos todos, Víctor, acá en Argentina. Ajá. Así es, pero en América Latina eso no funciona así con el pretexto de que son estudiantes que se están formando y a mí me parece que eso es una barbaridad. Bueno, dado que nos hemos excedido en el tiempo que estaba previsto, más allá de lo interesante, ¿no? Y lo rico que es el intercambio, queremos agradecerles a todos y a todas y a todes por haber estado acá, a Víctor, a Fabián, a Ceci en particular y obviamente a Agus por ser el moderador de estas jornadas. La verdad que para UNICEN es un honor tenerlos y tenerte acá y siendo parte de un panel tan distinguido para discutir la actualidad de la Declaración Americana, ¿sí? Y volver a darle la importancia que tiene la Declaración en el sistema y que tiene también en nuestro país, como bien decía Fabián. Así que no queda más que agradecerte, Víctor, enormemente. Te esperamos para fin de año
ya te estamos comprometiendo. Fabián y Ceci están también comprometidos y comprometida, así que agradecerles, muchas gracias por estar acá y bueno, buenas noches a todos, todas y todos. ¿Puedo hacer una incursión impropia? Ayer murió Thomas Burgenthal. Y yo quisiera que en este foro nada más se le traiga la memoria a Tom Burgenthal, porque él fue uno de la primera composición de la Corte que gestionó mucho esta interpretación progresiva de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Él escribió parte de esa interpretación y ese valor jurídico desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así es que yo creo que corresponde hacer un homenaje a su memoria. Muchas gracias. Así será, así lo hemos hecho. Gracias a vos, Víctor.